Hubo una época mucho antes de que Albus Dumbledore se convirtiera en el sabio director de Hogwarts, en la que su nombre no evocaba respeto ni admiración, sino silencio. Un silencio lleno de preguntas, de rumores y de una pena tan profunda que ni la magia podía aliviar. Por ello hoy vamos a descubrir el oscuro pasado de Dumbledore y a destapar los secretos del mago más poderoso de todo el mundo mágico. Vamos a por ello. ¡Let's go! Albus Percival Wulfrith Brian Dumbledore nació en el verano de 1881, en un pequeño pueblo llamado Mool-on-the-Wold, un rincón tranquilo de Inglaterra, donde la magia pasaba inadvertida entre los muros de piedra y los campos abiertos. Su padre, Percival Dumbledore, era un mago respetado y de carácter fuerte, y su madre, Kendra, era una bruja inteligente y discreta, conocida por su talento para los encantamientos del hogar. Junto a ellos crecían tres hijos: Albus, el mayor; Aberforth, el mediano, un año menor; y la pequeña Ariana. A primera vista, parecía una familia feliz, pero el destino de los Dumbledore cambiaría para siempre, cuando Ariana tenía solo 6 años. Un día cualquiera, mientras jugaba en el jardín detrás de su casa, un grupo de jóvenes muggles, personas no mágicas, la vieron realizar un pequeño hechizo. Fue apenas un destello involuntario, una chispa de su poder emergente, pero en aquella época, en aquel lugar, la magia era temida. Los muchachos no comprendieron lo que habían visto y la atacaron brutalmente, intentando expulsar lo que creían una maldición. Ariana consiguió sobrevivir, pero algo dentro de ella se rompió. Ese evento la creó un trauma, haciendo que su poder quedara dañado y descontrolado, volviéndose una amenaza tanto para ella como para quienes la rodeaban. Poseía una magia que ya no podía ser contenida ni comprendida. No podía usarla a voluntad, sino que la magia la usaba ella. Su padre Percival no soportó lo ocurrido, y por ello, cegado por la furia, buscó a los responsables y los atacó sin piedad. A causa de esto, fue arrestado por el Ministerio de Magia y enviado a Azkaban, pero nunca reveló por qué lo había hecho. Sabía que si contaba la verdad, las autoridades mágicas descubrirían el estado de Ariana, y también la encerrarían por considerarla peligrosa, y eso era un castigo mayor. Sin embargo, desde ese momento, la familia Dumbledore cayó en desgracia. Su nombre desapareció de los círculos sociales mágicos, y Kendra se vio obligada a mudarse con sus hijos a un pequeño pueblo, conocido como Godric's Hollow, el mismo que si haces un poco de memoria recordarás que años después sería el hogar de los Potter. Allí intentó mantener en secreto la condición de su hija. Los vecinos la consideraban demasiado introvertida e incluso arrogante, pero lo cierto es que solo intentaba proteger a Ariana del mundo exterior, y al mundo exterior de Ariana. Para Albus eso fue un cambio inesperado. Él era un muchacho brillante, talentoso, y Hogwarts le ofrecía todo lo que deseaba: conocimiento, reconocimiento y un lugar donde destacar. Pero detrás de esa promesa de grandeza había una familia en ruinas. Y es que llegado el verano en que terminó Hogwarts, Dumbledore se estaba preparando para viajar por el mundo. Había recibido invitaciones para estudiar antiguas runas mágicas y objetos legendarios. Pero entonces llegó la noticia que lo ató para siempre a su hogar. Su madre, Kendra, había muerto. La versión oficial decía que fue un accidente doméstico. Los vecinos escucharon una explosión dentro de la casa y luego silencio total. Pero solo Albus y Aberforth sabían la verdad. Ariana había tenido uno de sus ataques incontrolables. El estallido de magia fue tan poderoso que acabó con la vida de su madre. Su hermana, horrorizada, no entendía lo que había hecho, y Albus se convirtió de forma inesperada en el jefe de la familia. Durante meses el joven mago que había soñado con cambiar el mundo se quedó atrapado en Godric's Hollow, cuidando a una hermana que no podía controlar, a un hermano que lo culpaba de todo, y al mismo tiempo renunciando a su sueño. Aberforth nunca lo perdonó por querer huir a la gloria mientras su familia se desmoronaba, y en parte tenía razón. Dumbledore lo sabía. Se sentía atrapado entre la responsabilidad y su deseo de grandeza. Amaba a su hermana, pero también odiaba el destino que lo había condenado a cuidar de ella. El joven Albus pasaba las noches leyendo, obsesionado con textos antiguos sobre el poder, la muerte y la magia más allá de los límites humanos. Y entonces, en medio de ese tiempo oscuro, apareció Gellert Grindelwald. Este era un estudiante excepcional del Instituto Dunstron, una escuela de magia del norte de Europa, famosa por su disciplina estricta y su tolerancia a las artes oscuras en el ámbito académico. Era brillante, carismático y visionario, pero también era peligrosamente ambicioso. Su talento lo llevó a experimentar con magias prohibidas, especialmente con encantamientos de control y tortura. Y finalmente, esos experimentos se volvieron tan peligrosos que incluso la escuela decidió expulsarlo, algo muy poco común, ya que permitían la práctica teórica de esas artes oscuras. Pero este pasó a la práctica y la utilizó contra otros estudiantes, hiriendo gravemente a varios de ellos. Tras su expulsión, Grindelwald no se arrepintió. Buscaba algo más grande: las reliquias de la muerte. Creía que quien las reuniera dominaría la muerte y gobernaría sobre todos los magos y los muggles. Por ello, después de ser expulsado, viajó a Godric's Hollow, donde vivía su tía abuela Bathilda Bagshot, la famosa autora de historia de la magia y amiga de la familia Dumbledore. Y allí conoció a Albus. Desde el primer momento hubo una conexión inmediata. Ambos eran jóvenes prodigios, ambos soñaban con transformar el mundo mágico, y ambos se sentían superiores a las leyes y tradiciones que los limitaban.
Dumbledore por fin había encontrado a alguien que lo comprendía, y es que en ese preciso momento, Geller lo deslumbró con sus ideas sobre las reliquias de la muerte, la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Juntos pasaron horas discutiendo cómo el dominio de esas reliquias podría permitir a los magos gobernar el mundo por el bien mayor. Durante semanas, ambos se sumergieron en sus planes soñando con un futuro donde los magos dejaran de esconderse, se necesitaban, se admiraban, y como se confirmaría años después, Dumbledore también lo amaba. Un amor puro y ciego, que fue el principio de su caída. Aberforth, sin embargo, veía lo que Albus no quería ver. Geller era peligroso, arrogante, y su presencia distraía a su hermano de la responsabilidad más importante, cuidar de Ariana, haciendo que la tensión en la casa creciera día tras día, hasta que un día estalló. Aberforth llegó una tarde a casa, y se encontró a Albus y a Grindelwald, discutiendo sobre dejar Inglaterra para comenzar su revolución. En ese momento los enfrentó furioso, acusando a Albus de querer abandonar a su hermano. Las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos en varitas alzadas. Ariana, asustada, entró corriendo en la habitación, y en medio del caos, 3 hechizos se cruzaron. Una explosión de luz sacudió la casa, y cuando el polvo se disipó, Ariana yacía en el suelo inmóvil. Nadie supo quién lanzó el hechizo que la había matado. Aberforth estaba seguro de que había sido Grindelwald, pero Grindelwald lo negó, y Albus nunca volvió a pronunciar una palabra sobre aquel día. Después de la muerte de Ariana, el silencio se apoderó de la casa de los Dumbledore. Nada volvió a ser igual. Grindelwald había desaparecido del mapa, Aberforth jamás volvió a hablarle, y Albus se quedó solo con sus pensamientos, con su inteligencia inigualable, y con una culpa que lo acompañaría en cada decisión futura. En aquel tiempo muchos lo creían perdido, pero la historia de Dumbledore no es solamente una historia de caída, es también una historia de la búsqueda de la redención que comenzaría, como tantas otras, en la escuela de Hogwarts. Dumbledore decidió volver al lugar que había sido su refugio, y aceptó un puesto como profesor de transformaciones. Era un cargo modesto para alguien con su reputación, pero él lo tomó con humildad. Necesitaba un propósito, necesitaba enseñar para no olvidar lo que había aprendido a la fuerza, que el poder te ciega. Durante años se dedicó en cuerpo y alma a su puesto en Hogwarts, y poco a poco su nombre volvió a sonar, esta vez no por sus errores, sino por su sabiduría. A diferencia de otros profesores, Dumbledore no temía las preguntas difíciles. Le decía a sus alumnos que la verdad puede ser tan peligrosa como la ignorancia, si se usa sin compasión, filosofía que marcaría generaciones enteras. Pero mientras él intentaba sanar, el mundo exterior se sumía en la oscuridad, y comenzaron a llegar noticias de un nombre que había reaparecido de los círculos mágicos más temidos. Gellert Grindelwald había levantado un movimiento que prometía un nuevo orden. Hablaba de la libertad para los magos, de un mundo donde los no mágicos no pudieran oprimirlos jamás, pero detrás de esas palabras se escondía una ambición que superaba incluso la de Voldemort. Grindelwald no buscaba destruir, sino gobernar, y lo hacía con la certeza de quien creía tener la razón. Era una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Dumbledore sabía quién era ese hombre, sabía cómo pensaba, y sabía sobre todo que él mismo lo había ayudado a concebir ese sueño. Por un tiempo intentó convencerse de que no era su responsabilidad, pero este recibió la petición del misterio de que fuera él quien lo enfrentara. Nadie más tenía el conocimiento, ni la capacidad mágica para hacerlo. Sin embargo, Albus rechazó la misión. Lo hizo una y otra vez, porque no podía luchar contra él. Y es que entre los dos existía un pacto de sangre, un lazo mágico que los unía, y les impedía dañarse mutuamente. En un frasco guardaron una gota de sangre compartida que sellaba su destino, y mientras ésta existiera, ninguno podría atacar al otro sin consecuencias fatales. Aún así, Dumbledore no se rindió. Si no podía enfrentarlo directamente, debía preparar a quienes algún día podrían hacerlo. Hasta que conoció a un joven llamado Newt Scamander. Al mismo tiempo, el poder de Grindelwald no paraba de crecer, y Dumbledore comprendió que ya no podía prorrogar lo inevitable. Decidió enfrentarse a él, a pesar de las consecuencias, confiando en que Newt Scamander encontrase y le entregase el frasco, algo que para su fortuna sucedió. Dumbledore y Grindelwald tuvieron un enfrentamiento indirecto. Cada uno lanzó un hechizo sobre un tercero, y en ese instante, ambos se cruzaron y el pacto de sangre, sensible a la intención mágica, detectó una contradicción. Dumbledore intentaba proteger, y Grindelwald intentaba destruir. El frasco fue incapaz de procesar la colisión de sus magias opuestas, y por ello se quebró por sí mismo, haciendo que quedasen libres para enfrentarse. Tras un duelo legendario, Dumbledore lo venció, pero no lo mató. Fue incapaz. En su lugar decidió encarcelarlo, y conseguir que el mundo mágico respirara en paz, por primera vez en décadas. Dumbledore regresó a Hogwarts y aceptó el cargo de director de la escuela, pero incluso en la seguridad del castillo, las sombras de su pasado seguían presentes. El espejo de Oesed, ese artefacto que muestra los deseos más profundos del corazón, le revelaban a él mismo junto a su familia viva y reconciliada, una visión que lo perseguiría durante décadas. Dumbledore se propuso enseñar algo más que hechizos: empatía, prudencia y sobre todo la idea de que el poder debe servir al bien común. Pero mientras guiaba a sus estudiantes, una nueva oscuridad comenzaba a crearse. Un niño llamado Tom Riddle, huérfano, brillante y solitario, y una mirada que mezclaba encanto y frialdad. Cuando Dumbledore lo conoció por primera vez, supo que aquel muchacho le recordaba demasiado a alguien que no quería recordar.
Por ello lo llevó a Hogwarts y le ofreció un lugar seguro con la esperanza de que el amor y la guía pudieran cambiar su destino. Pero con los años, Tom terminaría transformándose en Lord Voldemort, el mago oscuro más temido de todos los tiempos. El ciclo se repetía, un joven mago poderoso, cegado por la ambición y la obsesión con la inmortalidad. El mismo error, la misma historia, solamente que con un nombre distinto. Y Dumbledore sintiéndose otra vez culpable. Cuando la Primera Guerra Mágica comenzó y el nombre de Voldemort sembró el terror en cada rincón de Inglaterra, muchos pensaron que Albus volvería a liderar otra guerra. Este lo hizo, pero de una forma bastante diferente, fundando una organización secreta conocida como la Orden del Fénix. No buscaba gloria ni venganza, sino frenar la oscuridad, antes de que destruyera todo lo que había jurado proteger. Fue durante esos años cuando su destino se cruzó con otro niño, uno que cambiaría para siempre el curso de su vida y de todo el mundo mágico: Harry Potter. La noche del 31 de octubre de 1981, Voldemort atacó a la familia Potter en Godric's Hollow. El eco de aquel lugar volvió a resonar en la historia de Dumbledore, como si lo que ya había vivido volviese a repetirse. El niño sobrevivió, y el mago oscuro desapareció. Albus Dumbledore fue quien decidió dejar al pequeño en casa de sus tíos Muggles, en Privet Drive. Sabía que el sacrificio de Lily Potter había creado una magia ancestral, más antigua que cualquier hechizo, una protección sellada por sangre. Por ello la decisión de dejar a Harry Potter entre los Dursley no fue crueldad, sino protección. Cuando el muchacho llegó a Hogwarts, una década después, Dumbledore lo observó desde el primer día. Veía en él algo que reconocía, el mismo brillo, la misma curiosidad, la misma tendencia a desafiar el destino. Pero también veía algo que Tom Riddle nunca tuvo, la capacidad de ayudar sin pedir nada a cambio. A lo largo de los años se convirtió en su mentor, su guía, y casi en una figura paterna. Sin embargo, su relación siempre estuvo marcada por la distancia. Dumbledore sabía más de lo que decía, y ocultaba verdades que Harry Potter no estaba listo para soportar. Era consciente que una parte del alma de Voldemort vivía dentro de Harry, y que estaba destinado a morir si el mundo quería ser libre. A menudo se le ha acusado de manipular a Harry Potter y usarlo como una pieza más en su tablero, pero entender a Dumbledore es comprender el peso de su arrepentimiento. No podía volver atrás para salvar a Ariana ni evitar la caída de Grindelwald, pero podía guiar a Harry Potter con la esperanza de que este niño terminara lo que él no pudo, vencer a la oscuridad sin perder el alma en el intento. Con el tiempo, Dumbledore se convirtió en algo más que un maestro. Era el equilibrio entre la sabiduría y la vulnerabilidad, y mientras el peligro crecía, también lo hacía su sentido de urgencia. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, siendo que el posterior descubrimiento del anillo de Sir Count, uno de los horcruxes de Voldemort, fuese su sentencia. Y es que este anillo contenía la piedra de la resurrección, una de las reliquias de la muerte, que tanto la habían obsesionado en su juventud. Por un instante, el hombre más sabio del mundo mágico cometió un error tan humano como doloroso. Intentó usarla para ver a su familia una vez más, pero al utilizarlo, activó una maldición que Voldemort había creado. Ese hechizo lo envenenó, y el veneno comenzó a consumir su cuerpo lentamente día tras día, algo que solamente le contaría a Severus Snape, el esmortífago que había amado a Lily Potter y que se había convertido en su confidente. Dumbledore, consciente de su destino, le pidió que fuese su verdugo, que cuando llegara el momento fuera él quien acabara con su vida, no por piedad, sino por estrategia. Sabía que su muerte debía servir a un propósito. Sabía que el mundo mágico solo vencería si Voldemort creía haber ganado. Por ello, si haces un poco de memoria, recordarás que en 1997, Albus Dumbledore esperaba el desenlace que había previsto mucho antes de que ocurriera. Esa noche, subió con Harry Potter a buscar el último Horcrux conocido, el relicario de Slytherin. Había planeado cada detalle, cada movimiento, sabiendo que su tiempo se agotaba. El veneno del anillo ya no podía contenerse más. Sus manos, ennegrecidas por la maldición, eran testigos silenciosos de su error y de su penitencia. En la cueva donde Voldemort había ocultado el relicario, Dumbledore enfrentó algo más que la magia oscura, enfrentó sus propios límites. Bebió la poción que protegía el Horcrux, sabiendo que lo llevaría al borde de la muerte. Dumbledore consiguió sobrevivir y juntos regresaron a Hogwarts, en la torre de astronomía. La historia llegó a su punto de no retorno. Los mortífagos habían entrado en el castillo, y Snape también estaba allí. Era un plan que solo él y Dumbledore conocían. Draco Malfoy había sido el elegido para matar a Dumbledore, pero Snape, consciente de que no podría hacerlo, y tras el trato que había hecho con Dumbledore, selló un juramento inquebrantable, y cuando Draco no pudo asesinarle, fue él quien levantó la varita y terminó con la vida de Dumbledore, haciendo que su cuerpo cayese al vacío en silencio. Su muerte fue uno de los golpes más duros que sufrió Hogwarts. El mago más poderoso del siglo, el sabio, el mentor, se había ido, pero su plan seguía vivo. Snape había cumplido su promesa, Harry Potter heredó la misión, y el sacrificio de Dumbledore se transformó en el principio del fin para Voldemort. Durante los meses siguientes el castillo cambió. Sin embargo, en cada pasillo su presencia seguía allí, porque Dumbledore no había construido solo una escuela, había creado un hogar para quienes no tenían uno. Si haces un poco de memoria, recordarás que cuando Harry Potter volvió a verlo en el limbo, lo encontró sereno. Era otra vez el Dumbledore que había sido antes de las guerras, antes de la culpa. Y allí, con una calma que solo tiene quien se ha reconciliado consigo mismo, le dijo a Harry Potter las palabras que resumían toda su vida. No sientas pena de los muertos.
sino de los vivos. Y sobre todo, de aquellos que viven sin amor. En esa frase estaba todo: su infancia marcada por el miedo, su juventud arrastrada por la ambición y su madurez guiada por el arrepentimiento. Dumbledore había comprendido lo que Grindelwald nunca quiso aceptar: que el amor es la magia más poderosa de todas, no por su capacidad de destruir, sino por su capacidad de curar. Harry finalmente volvió y se enfrentó a Voldemort derrotándole, y el mundo mágico entró una vez más en una era de reconstrucción. Desde ese día, el retrato de Albus Dumbledore colgado en su oficina sigue observando en silencio a quienes ocupan ese cargo. Y es que Dumbledore, más que un personaje, es una lección, una advertencia contra la soberbia, una invitación a la compasión, y la prueba de que incluso los más sabios pueden equivocarse, pero también pueden redimirse. Y es ahí donde descansa su legado, no en la varita de Sauco ni en los libros de historia, sino en cada persona que aprendió de él que la verdadera grandeza nace del amor, y que incluso los corazones más heridos pueden volver a brillar. Porque al final, Albus Dumbledore no fue solo el mago más poderoso de todo el mundo mágico, fue sobre todo el hombre que eligió la luz, después de haber conocido la oscuridad más profunda. ¿Y tú? ¿Conocías la historia completa de Albus Dumbledore? Si os ha gustado el videito, dejen su like, suscríbanse, déjenme saber en comentarios qué les pareció, qué opinan, si sabíais toda esta información de Albus Dumbledore, si conocíais realmente su pasado, y nos vemos en el siguiente videito. ¡Su huevo!